tenían escuela. Curén de Ecuador. Y esas escuelas eran donde llevaban a los niños de 3 años, las mamás llegaban y se los entregaban al maestro y les decían: quiero que tú eduques a mi bella flor, quiero que tú eduques a mi ámbar, quiero que tú eduques a mi estrella. Y le empezaban a hablar al maestro: tú lo vas a educar, y a cambio de eso les daban de comer ellos a los maestros. Y nada más los niños iban a dormir, eran de 3 años en adelante. Les enseñaban a las mamás, que tenían escuela las mamás de cómo educar a los niños. Déjenme decirles que las mamás eran las que educaban a los petámutos. Las mamás orientaban a los jerarcas cómo deberían de gobernar. Por eso las educaban a ellas. Había para muchachos, para pintar códices, para descifrar calendarios y lógicamente para la palabra, para hablar. Esa lengua metafórica que tenemos, que no tiene nada que ver con esta lengua que tenemos actualmente. En la lengua purépecha no se puede aumentar la mano. En la lengua purépecha no hay pendejo, no hay cabrón, no hay nada de eso. La lengua puré es metafórica. La lengua puré tiene que ver con otra esencia. La lengua puré se habla de una totalidad, por eso se llama katamu. Máxima tanim katam, los 4 elementos y los 4 rumbos. Es una totalidad. Y por eso los calendarios tienen la lengua como un cuchillo de obsidiana, porque la lengua penetra. La lengua te da un rostro, te da un corazón. La lengua se convierte en curicaberi en el fuego, porque la lengua te protege, te cuida y te da una esencia de así como hablas, así eres. Eso es lo que es la lengua. Era una metáfora, por eso se tenía que aprender. Cuando dicen voy a tomar una copa contigo, no dicen salud, dicen chai sesi jimbo, ¿verdad, profe? Con el respeto que me mereces, me voy a tomar una copa delante de ti. Adelante. Tenían danzas que tenían que ver con la esencia cósmica, danzas que tenían que ver con el símbolo del cosmos. Había un centro de equilibrio, gentes que giraban alrededor como el cosmos y un centro como Curicaberi que designaba el movimiento a todos, y que todos tenían que ir en un orden, y que todos tenían que ir en equilibrio, porque aquel que se equivocaba exactamente estaba en desequilibrio. Era cansancio, era sacrificarse para bailar, era hacer el sonido de concentración del cascabel. Por eso llevaban las sonajas. Tenían que ver con la numeración. Los números también los ejercían los purés, no nomás los mayas ni los náhuatl. Ese es de Michoacán, esa roca. Y los números efectivamente salían del cuerpo humano, de la esencia. El número 1, el punto 1, 2, 3, 4 y el 5 no podía, por eso se puso la línea. Era basado al cuerpo humano, toda la contabilidad. Era astronomía, gente que sabía que Venus manejaba una órbita de 585 movimientos y que se alineaba al 4º año con la Tierra, por eso se llamaba Curicuerquinqui. Le llamaban Urén de Cahuera para el planeta Venus. Sabían los movimientos. Y lógicamente las pinturas y todo lo que de alguna manera tenían como esencia profesional. Tenían capitanes de batallas, como está allá, niños que eran orientados, los viejos que orientaban a las gentes. Cuando Tanganzuan le dice Charatanga, se le aparece: despierta Tanganzuan, ¿cómo dices que eres huérfano y aún duermes? Quiero que me lleves a Michoacán, porque allí en Zipijo yo tengo un juego de pelota y un baño de vapor llamado Uripe. Llévame a Michoacán y yo te daré viejos. Y viejo significa que le iba a dar sabiduría, no como ahorita los vemos como un estorbo.
era conocimiento viejo. Y tenían la trascendencia humana, el tratar de mover toda la esencia energética. ¿Ustedes se acuerdan dentro de la cuestión de la medicina, de las mujeres médicos, de las mujeres profesionales en la medicina, que conocían perfectamente la esencia de la energía y te decían, estás curada, y que te veían la cara y te decían, ¿por qué te sientes mal? ¿Estás enferma? Y que te tocaba la energía, gente que conocía el movimiento energético, y por eso aquí tenía una espina, porque se tenía que sacrificar. Había brebajes, había diferentes plantas para poder curar. Era una ciencia, la medicina, era baños de vapor, la jurinecua, jurinecua, en donde se quema el jaguar, en donde se trasciende, en donde se cambia, en donde debe de crecer uno después de una quinquicua. Era cambiar. El concepto de purificación es cambio. Por eso una fiesta significa purificación, y purificación significa cambio, y por eso cuando hay fiesta nos cambiamos. Y hasta cambiamos las casas, empezamos a pintarlos porque ya va a llegar la fiesta. Y tenemos un calendario también. Sí. Que iba de 3 en 3 y que iba a la izquierda, no a la derecha. Hoy todo es todo lo contrario. Decía, Wikish Sinsun, el colibrí sur. Ahorita decimos, tal es mi mano derecha. Y todo viene cerrado a la derecha. Cuando el concepto de derecho era el norte y la izquierda era en donde estaba la vida, en donde estaba el colibrí sur, donde estaba la esencia energética. ¿Es cierto que en el lado izquierdo está la vida? Sí, ¿verdad? Por eso mira a la izquierda. De 13 en 13, en 13, en 13, y lógicamente estos puntos eran los movimientos de Venus, 73 por 4. Luego explicamos el calendario, cuando me invitan. Si me invitan, había una esencia diferente. ¿Cómo gobernar? ¿Qué necesitaba? Vamos a hacer campaña, vamos a hacer candidaturas. No, eso era otra cosa. Aquel que sería gobernante tenía que sufrir como Guapélipa, como Tangazuán e Irepa. Habían batallado, sufrían, habían conocido lo que es el hambre. Por eso les heredaron el poder, porque habían sufrido, sabían lo que era no comer, sabían lo que era pelear, sabían lo que era hacer oración, sabían lo que era trabajar, sabían lo que era recibir consejos, sabía lo que era meditar, y lógicamente sabía lo que era la humildad. Por eso no traían zapatos, no porque no se pudieran poner. El descalzo significaba símbolo de humildad, símbolo de esencia de gobernante. Y el que cumpliera esos requisitos, ese sería un petámulo. El petámulo ejercía la justicia. La fiesta de Pitacua, que dice la relación de Cuacacuanscual. 5 días antes de eso había 5 días de purificación. Y llegaba el momento de la justicia. Y empezaba a ejercer la justicia. La justicia era muerte. No conseguían abogados, ni pagaban fianza, ni nada. Era muerte. Pero también era 4 veces el llamado de atención. ¿Por qué no trabajaste? Pues es que, mire, señor, andaba enfermo. Es la primera vez que te advierto. Otra vez te volví a ver que no estabas trabajando y no trabajas. Es la segunda vez, y a la tercera vez le decían a su familia, llévatelo y checa que es la última vez. A la última vez, que sea la cuarta, lo vamos a asesinar. Ya aquel que quería ser asesinado, pues ya esa era otra cosa.
Y lógicamente se descubre el sí, el maíz, nuestra carne, nuestra esencia, que se tuvo que descubrir a través de diferentes cambios. Por eso el maíz no nace en diferentes lados, no es silvestre, tiene que sembrarlo. Y por eso es nuestra forma de ser, por eso comemos maíz, por eso comemos tierra. Esos 4 elementos que tiene el cuerpo humano precisamente a través de su alimentación. Cuando un viejito toma un vaso de agua, dice voy a hacer sangre. Cuando comes maíz, dice voy a hacer sangre. Cuando respiras, hace sangre. Cuando tienes calor, hace sangre. Todo es sí, todo es maíz. Y ahí tiene que ver mucho la cuestión de lo que estamos haciendo con los transgénicos, todo este rollo. Porque es diferente, nosotros lo tomamos de otra manera. Es nuestra carne, de lo que se crió. Cuando tengan un bebé pequeñito, aspírenlo y huele a maíz. De veras. Y bueno, llega la conquista. Ya voy a terminar, me faltan 2 láminas para que vengan las preguntas. Llega la conquista y lógicamente los de aquí para acá eran los de Michoacán. Y dice que los conquistaron. Por eso cuando volteaban a ver que esos señores se derrumbaban, toda la yacata les decía, túmbenlos, derríbenlos, porque si nosotros ganamos la batalla, ustedes los van a volver a construir, pero si perdemos, también. Será la conquista, ¿verdad? Tanashan Sinsicha era el gobernante cuando efectivamente se llevó a cabo la conquista. Todas las crónicas que lean, todos dicen que los purépechas fueron muy cobardes porque nunca se enfrentaron como los mexicas a los españoles, que nadie puso resistencia, que todos se quedaron así muy callados, que a todos les valió que hubiera la conquista. Y lógicamente Tanganzuan, Tanashuan, el que sostiene a un pueblo, Sinsicha, el joven que habla dulce. Por eso cuando Nuño de Guzmán lo condena a muerte, le dice, ¿qué significa Sinsicha? El que habla dulce, porque Tanganzuan era muy joven cuando tuvo que enfrentar la llegada de los españoles y también tuvo que ejercer su mando. ¿Por qué? Porque su papá se murió de viruela, Suangua, y lógicamente no hubo tiempo de escoger. Por eso Tanganzuan no quería. Le decían, Tanganzuan, tú tienes que ser nuestro guía. No, señor, mejor que sea mi tío. Yo soy muy joven, yo no quiero estar. No puedes dejar a nuestro pueblo sin un dirigente. Por favor, Tanganzuan. Y lógicamente la acepta y se le pone Sinsicha porque hablaba muy de joven, muy de niño. Y entonces cuando le dicen a Nuño de Guzmán, condenado porque le dijeron Sinsicha, ¿por qué? Pues es joven, porque habla dulce. Y lo condenan por homosexualismo, y lo condenan por tener ídolos de piedra, y lo condenan por no entender. Le hablaban fuertemente a Tanganzuan, y Tanganzuan no contestaba nada, porque Tanganzuan tenía mucho miedo, dicen las crónicas. Y yo les decía, es que le hablaban en latín, cabrón, y no entendía ni siquiera español, menos latín. Lógicamente, vayamos a esos años, y lógicamente todos hablaban latín. Pues entonces Tanganzuan decía, pues estos que me están diciendo, ¿no? Pero cuando llega Cristóbal de Olid, Tanganzuan se para, agarra su lanza, lo clava en el piso y le dice, ¿quiénes son ustedes?